Francisco Acevedo cumplirá dentro de 6 días 94 años. No será la única ocasión que este malagueño tendrá la próxima semana de celebrar algo realmente importante, ya que el día 28 cumplirá 66 años como sacerdote. El padre Acevedo, don Francisco, para sus parroquianos de San Patricio, es uno de los referentes más veteranos y queridos del clero malagueño. Hoy hace gala de una memoria prodigiosa para recordarnos cómo surgió la semilla de la vocación al sacerdocio, algo que ha dado sentido a toda su vida. Yo tenía que haber sido salesiano. Dos hermanos míos, Juan y Gregorio, estaban en los salesianos. Yo era el tercero y frecuentaba la estancia aquella. San Juan Bosco, María Auxiliadora, Domingo Sabio. Estaba ya encariñado con la familiaridad de esta. Pero en mi pueblo había un seminarista llamado Orcillo y claro, ya empezó a amistad conmigo y en vez de salesiano, al seminario de Málaga en 1928. En sus inicios como seminarista, conoció de cerca al beato Manuel González, que fue su obispo durante 15 años. Precisamente Francisco Acevedo fue testigo directo de aquella reforma en la pastoral vocacional impulsada por el obispo de la Eucaristía. Los comienzos del seminario que yo viví con don Manuel González varían de la noche a la mañana del seminario que yo viví cuando me ordené de sacerdote. Tras no pocos contratiempos derivados de la situación social y política que atravesaba España, Francisco Acevedo es ordenado presbítero el 28 de julio de 1943. Desde entonces, si una premisa destaca en su trayectoria sacerdotal, esa es la obediencia a su obispo y la predisposición a servir a la Iglesia allí donde se le necesite. Como vivía en lo social, don Ángel Herrera, querían que hubiera que cura que ante los trabajadores y todo el mundo dieran sensación de que no buscaban dinero. Y entonces me dice, ven a ver un día, yo estoy ya en Antequera, Acevedo, don Ángel quiere aquí una residencia con votos de pobreza y obediencia al rector, al director de la residencia y al obispo. Si tú no vienes, yo no me embarco. Digo, mira, yo me he hecho cura para obedecer al obispo. Entonces, vengo yo y le digo, don Ángel, cuando usted quiera pedirme a mí alguna cosa, no me mande emisario. Y yo me he hecho cura para obedecer a la Iglesia. Si tuviera que definir a Francisco como sacerdote, primero diría que ha respondido a la vocación originaria, que es el bautismo. Según él tantas veces dice, le había enseñado el padre espiritual en el seminario, el padre Soto, sí bautizado santo, bautizado luego santo. Entonces el presbítero, el sacerdote, en este caso el sacerdote secular, y la vocación de Francisco es una vocación pues muy definida dentro del ministerio presbiteral como sacerdote secular, diocesano, pues es llevar a cabo la vida de Cristo sacerdote. La parroquia de San Patricio es el destino pastoral que más sobresale en la trayectoria sacerdotal de Francisco Acevedo. Ubicada en la barriada Welling, una zona obrera orientada al mar, esta parroquia ha estado siempre abierta a las necesidades más acuciantes de los malagueños. El pueblo en este barrio nuestro, barrio obrero de Welling, quiere mucho a don Francisco porque en tiempos de muchísima necesidad, mucha hambre, que aquí se pasó, el momento de la riada que había entonces en Málaga, pues el pueblo encontró en la iglesia una respuesta muy adecuada para el momento. Lo mismo la gente le recuerdan a caballo buscando al personal que se le había hundido la chabola para meterlos en la iglesia o en las escuelas, o haciendo la cooperativa de consumo para salir al paso de tantos problemas simplemente en la alimentación, lo más básico, o el problema de la vivienda con la erradicación del chabolismo, con la ayuda que él contaba de don Claudio Gallardo, la construcción de un montón de viviendas, 2.600 viviendas allí en el Nuevo San Andrés y en otros lugares de Málaga. Eso queda ahí y eso al pueblo se le ha quedado muy grabado. Yo diría que la vida de Francisco como sacerdote ha sido siempre un responder fielmente a la llamada
a la llamada al presbiterado, a ser fiel a la Iglesia como sacerdote, porque no solamente se ha dirigido su misión a la erradicación de los problemas materiales fundamentales para la vida de las personas, sino para la evangelización. Precisamente la evangelización llevó a don Francisco a estar muy atento a los movimientos eclesiales que se derivaron del Concilio Vaticano II. La búsqueda terminaría al dar en Madrid con un incipiente camino neocatecumenal. Me pasé toda mi vida de sacerdote recorriendo donde había alguna cosa para que los que estaban en la calle entraran en la iglesia. Pero recorrer la Cruzada de la Bondad, el Padre Lombardi en Italia, todas las cosas que me van apareciendo, me queda. Llegan los cursitos de cristiandad y aquello fue una sacudida interesante. Pero se cansaba también la gente. Él ha probado muchísimas cosas. Iba a Madrid cada vez que había algo nuevo, una experiencia nueva, algo, iba a buscarla. Entonces fue en la parroquia de La Paloma en Madrid, que cuando estaba viviendo el camino neocatecumenal allí, lo invitaron, fue allí, y cuando él vio el camino allí, dijo, esto lo quiero yo para mi parroquia. Yo creo que desde Constantino hasta hoy no ha habido dentro de la Iglesia un modo de remover y catequizar como el camino neocatecumenal. Yo en don Francisco he visto una honradez y una entrega a la Iglesia total, siempre, y desde que después me ha ayudado muchísimo la obediencia. Él a los 75 años lo jubilaron de esta parroquia, cuando ya había muchas comunidades, y él no quiso jubilarse en ese aspecto, cuando podía haber quedado de capellán aquí en Málaga, tranquilo, viviendo los años que el Señor le hubiera dejado. Él no quiso eso, él quería morir, quiere morir con las botas puestas, entregando la vida por el Evangelio. En enero de 1990 es enviado como sacerdote itinerante a Portugal por las comunidades neocatecumenales. A los 75 años inicia, por tanto, una etapa pastoral que ha colmado su afán por llevar la palabra de Dios a todos los rincones. No tiene una palabra, de su voluntad no tiene nada. Lo que Adrián diga, lo que tú digas, lo que digáis, al servicio de la Iglesia. Algo impresionante para mí. Francisco Acevedo no ha pasado de puntillas por el mundo. Su vida está jalonada de testimonios que dan fe de una entrega incondicional a los demás a través del ministerio sacerdotal. Yo conozco a don Francisco Acevedo desde muy chiquitito. Yo crecí prácticamente los primeros años de mi iniciación cristiana fueron domingo tras domingo escuchando sus homilías, escuchando unas palabras que siempre nos impresionaban, fijaros, desde muy chiquitito, desde que teníamos 10, 12, incluso luego en los años difíciles de la adolescencia, era capaz de mantenernos sentados, callados, escuchándolo. A chavales de la chiquillería de 15, 16 años, tan revoltosos como siempre, pero él era capaz de cautivarnos, nos cautivaba con el Evangelio, nos cautivaba diciéndonos lo que realmente es el Evangelio, sin intentar adornárnoslo ni hacérnoslo fácil, explicándonos la radicalidad del Evangelio, lo que significa amar al enemigo, lo que significa dar la vida por los demás. Por eso para mí don Francisco Acevedo creo que ha sido un personaje excepcional en la historia, en mi historia personal de vida de fe. Para el sacerdote joven, el ver un hombre que ha vivido en fidelidad, sin buscar nada, sin un tiempo que no sea para Jesucristo, sin un dinero que no sea para la evangelización, sin un rato para él, sino solamente para la Iglesia y el apostolado, eso es la llamada más fuerte para sentirse seducido hacia Jesucristo. Con el paso de los años, Francisco Acevedo sigue predicando la misma radicalidad del Evangelio que abrazó hace ahora 66 años, al ordenarse sacerdote, aunque a veces las cosas más importantes se resumen en muy pocas palabras. Lo de San Pedro y todos sus amigos y toda su parentela. La Iglesia es Jesucristo evangelizando, ni más ni menos.